Buenos días, me tocó hablarles sobre las etapas y el mecanismo del trabajo de parto. El trabajo de parto es una serie de contracciones progresivas y continuas del útero que ayudan a que se abra o bien se dilate y afine, o sea que se vuelva un poco más delgado y que el cuello del útero permita que el feto pase por el canal del parto. El trabajo de parto comienza 2 semanas antes o después de la fecha estimada o programada por el ginecólogo. El proceso del trabajo de parto tiene una función distintiva. El término pasajero abarca al feto y a la placenta, el tamaño de la cabeza fetal, la disposición del feto, su presentación, posición y actitud tienen un impacto sobre el paso del feto por el canal del parto. A medida que la cabeza se extiende o se flexiona, puede presentar diferentes perímetros por el canal de parto y eso cambia los perímetros de la pelvis materna. Ahora me toca hablarles sobre la presentación cefálica. La presentación cefálica es la más frecuente y se describe con base al área de la cabeza del feto. O sea que se define que el feto presenta una postura normal. La, pres- hijo, la presentación vértice es la más frecuente. En la imagen podemos observar el inciso A, eh, con el cuello del feto flexionado sobre el tórax y el perímetro subscipitobregmático presentándose en la pelvis de la madre. El inciso B es la presentación bregmática o militar. Ocurre cuando el cuello fetal está recto y la parte superior de la cabeza, o sea, el perímetro occipitofrontal, se presenta en la pelvis materna. La presentación de frente, que es o bien dicho, el de cejas, que es el inciso C, ocurre cuando el cuello fetal está extendido, lo que permite de forma parcial que la parte superior de la cara, o sea, el perímetro occipitomentonotario, se presente primero en la pelvis materna. Y el inciso D, como pueden ver, es la presentación de la cara cuando ocurre que el cuello del feto está hiperextendido y la cara se presenta en la pelvis materna.
Hola, mi nombre es Adriana Gómez Reyes. Yo les voy a hablar sobre la placenta. ¿Qué es la placenta? Se dice que la placenta es un órgano que se da durante el embarazo y que esto es fundamental para el desarrollo del feto. Las funciones de la placenta vemos como primer punto la respiración fetal, que esto se encarga de oxigenar al feto durante la gestación, así también la nutrición, que esto el feto adquiere a través de la placenta todos los nutrientes. La protección fetal e inmunidad se refiere a los anticuerpos que adquiere a través de la placenta y, y las funciones endocrinas se encarga de crear hormonas como la gonadotropina cariótica, que ésta se encarga del crecimiento del feto. La termorregulación por medio de la placenta se encarga de regular la temperatura del feto. La anatomía de la placenta suele presentar una forma circular, discoide, que al final del embarazo mide alrededor de 20 centímetros de diámetro y de 2 a 3 centímetros de grosor. Su peso es de 500 a 600 gramos. La placenta tiene como estructura y se divide en dos, que una es la cara materna. ¿Qué quiere decir la cara materna? Así también se le conoce como placa basal. Es la separación de la placenta de la pared uterina durante el parto. La siguiente vemos que es la cara fetal, o más bien se le conoce como placa cariótica, que sirve como protección y amortiguación del feto y desarrollo y la evolución del embarazo. Eso sería a grandes rasgos cómo está estructurada la placenta. En la cara fetal vemos el cordón umbilical. Se compone normalmente de dos arterias y una vena umbilical, sostenida por un tejido gelatinoso llamado gelatina de Wharton. Su aspecto del cordón umbilical es liso, blanco, opaco y brillante con espiral alrededor de 10 centímetros de cordón. Eso sería lo que es a grandes rasgos lo que es el cordón umbilical. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Mayra Paula Rincón Barrios. El día de hoy vamos a hablar de un tema que seguramente te va a interesar mucho, que es signos que debemos identificar del trabajo de parto. Te voy a dar los datos de alarma que debes de estar muy al pendiente en todo momento, porque en caso de presentarlo, lo más probable es que estés empezando con un trabajo de parto. A partir del segundo trimestre es muy frecuente que aparezcan un tipo de contracciones que se llaman contracciones de Brandos-Hicks. Estas contracciones son muy diferentes a las de un trabajo verdadero. ¿Qué características tienen estas contracciones? Bueno, estas contracciones son de muy baja intensidad. Vas a sentir que tu panza se siente dura, pero ojo, estas contracciones no deben de doler. Son contracciones que se consideran normales. Pon mucha atención. Te voy a dar 3 características que pueden alertar a lo que están teniendo un trabajo de parto. Número 1, son las contracciones duraderas que duran de 40 segundos o mucho más tiempo. Número 2, si las contracciones son muy dolorosas. Y número 3, si las contracciones empiezan a ser más frecuentes. En el momento que empiezas con un trabajo de parto, es muy frecuente que se acompañe con otros signos y síntomas. Dentro de los más frecuentes encontramos la salida de tapón mucoso, que se te rompa la fuente. Médicamente esto se llama ruptura de membranas. Entonces, mucho cuidado si empiezas a tener contracciones que duran mucho, porque son muy dolorosas y las notas frecuentemente, y además se acompaña con la salida de tapón mucoso o ruptura de membrana. Tienes que avisar al médico inmediatamente, porque lo más probable es que estés teniendo un trabajo de parto.
Hola, mi nombre es Jessica Yasmina Orozco Román y yo voy a presentar qué es la placenta. Pues la placenta es quien brinda alimento y oxígeno y limpieza, es prácticamente quien mantiene con vida y salud al producto. Una vez completada la implantación, el trofoblasto se une al epitelio endometrial, que llamaremos decidua, y se diferencia en dos, el citotrofoblasto interno y sincitiotrofoblasto, que este es invasivo y multinucleado. Al final de la segunda semana de gestación comienza a formarse proyecciones trofoblásticas. Estas son la formación de vellosidades que se dividen en tres, que son primaria, secundaria y terciaria. La primaria está formada por citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto. La secundaria está formada por citotrofoblasto, sincitiotrofoblasto y mesenquima. La terciaria está compuesta por citotrofoblasto, sincitiotrofoblasto y mesenquima y vasos sanguíneos. Todas las vellosidades tienen diferentes funciones como nutrición o anclaje. Además están bañadas de sangre materna, por ello la placenta se considera hemocorial. La placenta crece al par del embrión. Alrededor de las 8 semanas de gestación podemos notar la decidua capsular, que este es un tejido que rodea el embrión y el corión. El segundo es la decidua basal, que este está entre el corión y la pared uterina. Este es el que tiene componente materno de la placenta. La terciaria es la decidua parietal. Esta no tiene contacto con el feto. Existen dos tipos de corión, que es el frondoso y el corión liso. El corión frondoso son vellosidades en expansión y tienen contacto con la residua basal. Esta es el componente fetal de la placenta. El corión liso está en contacto con la decidua basal. Las características de la placenta. La función de la barrera placentaria es que impide la transportación de algunas moléculas y facilita la de otras. Esta divide también la sangre materna de la fetal y está compuesta por sinciotrofoblasto, citotrofoblasto, tejido conjuntivo, endotelio fetal capilar. Algunos ejemplos pueden ser gases, que estos se transportan por difusión simple, glucosa, que es por difusión facilitada, y inmunoglobina 6, que ejerce una inmunidad pasiva al feto. Por ejemplo, en la placenta del primer trimestre hay vellosidades que son grandes, espacios intravenosos amplios, sincitiotrofoblasto abundante, citotrofoblasto abundante, tejido conjuntivo laxo, macrófagos abundantes, vasos coriales escasos y pequeños, y material fibrinoide es ausente, a comparación de la placenta del tercer trimestre, que tiene vellosidades pequeñas, espacios intervellosos pequeños, sinciotrofoblastos escasos, llamaremos en las desnudas, citotrofoblasto ausente, tejido conjuntivo denso, macrófagos escasos, vasos coriales abundantes y grandes, y el material fibrinoide es presente. Bueno, yo les voy a hablar sobre el alumbramiento. El periodo del alumbramiento se dice que es el tercer periodo del parto. Transcurre del nacimiento a la expulsión de la placenta y las membranas fetales. Periodo de parto que tiene por objeto desprender, descender y expulsar tanto la placenta como los anexos ovulares, membranas y cordón. Dice que puede ser natural o espontáneo y pues hay dos mecanismos fundamentales básicos del desprendimiento. La retracción o acortamiento fisiológico de las fibras musculares o la contracción uterina. En relación con la topografía del lugar del desprendimiento de la placenta, se menciona el desprendimiento central, que tiene un origen en el centro del disco placentario, permaneciendo las paredes todavía adheridas. Luego de la expulsión de la placenta y de los anexos, la cavidad uterina se convierte en una cavidad virtual por efecto de la retracción y de la contracción de las paredes uterinas. El control de la hemorragia a nivel uterino se realiza por dos mecanismos. Por un lado, la hemostasis muscular, que dura alrededor de 2 minutos y que da lugar a la formación del llamado globo de seguridad. Dado que el útero adopta una forma globulosa y por otro lado la hemostasis definitiva determinada por el proceso de la coagulación de la sangre.
En el alumbramiento, la pérdida hemática es alrededor de 250 mililitros, pero se considera normal hasta 500 mililitros. Es mayor en las mujeres multiparas, o sea, que han tenido más de 2 partos o que tienen partos gemelares. Eso sería todo.